vamos ahora a repasar el semáforo de riesgo COVID. Precisamente está o entra en vigencia a partir del día de hoy, lunes 7 de diciembre, y estará en vigencia hasta el 20 de diciembre. Recordemos que cada vez que el semáforo se actualiza tiene una vigencia de 2 semanas, a través de las cuales las entidades entonces pueden hacer los arreglos correspondientes para responder de acuerdo a su nivel de riesgo. Como pueden ver, del semáforo para estas 2 semanas, la gran mayoría de las entidades, 24 de ellas, se encuentran en un nivel de riesgo alto, que es precisamente el color naranja. 2 están en nivel de riesgo máximo, que es el más alto que se tiene, que es precisamente Baja California y Zacatecas. Y tenemos 3 entidades en nivel amarillo y 3 entidades que en su momento alcanzaron ya el nivel más bajo del riesgo, que en este caso es el verde, a las cuales de las entidades que ya venían teniendo este nivel se suma precisamente ahora el estado de Veracruz. Y un poco la meta es que todas las entidades en algún momento puedan disminuir su riesgo y puedan alcanzar nuevamente los niveles amarillos y, por qué no, más adelante los niveles verdes. Las acciones se hacen en función de cada uno de los niveles de riesgo, recordando que de manera general, mientras más alto nivel de riesgo, pues bueno, menor debe de ser la movilidad, menor deben de ser los aforos de los lugares públicos que están abiertos. Algunos inclusive deberían de estar cerrados para efectos del color y atender o dar servicios solamente a domicilio bajo ciertas también medidas estrictas. Y en la medida que baja el nivel de riesgo, pues bueno, las actividades económicas, laborales y de índole similar pueden en un momento determinado empezar a incrementarse, pero siempre con las medidas de prevención y de seguridad. Veamos la siguiente diapositiva. Entramos ahora sí de lleno a la parte de la estadística. Hace menos de 2 días estábamos ya rebasando los 3 millones de personas, en este caso para el día de hoy, más de 3.023.000 personas, las que han sido clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad y por lo tanto han ingresado a los diferentes protocolos, tanto de atención médica como aquellos que les permiten acceder a los procesos a través de los cuales pueden ser confirmados o descartados de la enfermedad. De hecho, la mayoría de ellos, estamos hablando de un 48%, han sido ya descartados a través de una prueba negativa a COVID-19. Estamos hablando de 1.456.073 personas que están en esa clasificación, pero así también, y en las barras de color café en la parte inferior, tenemos distribuidas aquellas personas que también han sido ya confirmadas, son los casos confirmados de COVID-19, que para el día de hoy son 1.182.249. Dentro de este grupo se encuentran aquellas personas que también lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que sabemos tiene esta enfermedad, sobre todo en grupos vulnerables, en personas con comorbilidades, y de ahí la importancia de poder seguirse cuidando, protegiendo y previniendo de la enfermedad. Para el día de hoy, 110.074 son estas personas que lamentablemente han perdido la vida. Ya veíamos que desde que abrimos con la semana 48, y esto suele suceder siempre al inicio de una semana epidemiológica, bueno, tuvimos una disminución del porcentaje de positividad, 41% es el que tenemos registrado hasta el día de hoy para la semana 48, y esto se ve como un decremento nuevamente de ese 45 que en su momento tuvimos durante prácticamente 3 semanas consecutivas, es decir, nos acercamos más al número de que cada 4 de 10 personas que tienen signos, síntomas respiratorios de enfermedad, pues terminan finalmente clasificándose como COVID-19. Las demás pueden estar padeciendo alguna otra enfermedad respiratoria producida por un virus o una bacteria diferente al SARS-CoV-2. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos también la información
Para los casos estimados, esta semana habríamos con un descenso, no es un descenso muy pronunciado, y cuando no tenemos un descenso muy pronunciado sabemos que podemos terminar la semana en nuevamente un ascenso o en su caso en una meseta. Para el día de hoy, y la diferencia entre la semana 47 y 48 es de al menos un menos 5%. Sin embargo, esto ya representa un cambio en la tendencia ascendente que veníamos viendo prácticamente en las últimas 6-7 semanas. Vamos a ver para el final de esta semana cómo termina comportándose, y lógicamente esto dependerá del comportamiento en cada una de las 32 entidades federativas. Volvemos a tener un 5% como la proporción de personas que en su momento han desarrollado los signos y síntomas de la enfermedad en las últimas 2 semanas, y por lo tanto las consideramos como la epidemia activa en México. El resto de las personas, es decir, este otro 95%, pues bueno, padecieron COVID en algún momento del 2020, desde los primeros casos que se dieron a finales del mes de febrero. Así también, 873.555 son las personas que se consideran ya se encuentran recuperadas y por lo tanto, lógicamente, no tienen ya COVID en este momento. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos el comportamiento de la mortalidad. Siempre vemos que cuando hay un incremento en la ocurrencia de los casos, 2 o 3 semanas después también podemos ver un incremento en la mortalidad. Felizmente este incremento que estamos viendo entre la semana 47 y 48, que es de un más 6%, es menor al que estamos observando en el tema de los casos, y bueno, esperemos que en la medida que los pacientes hospitalizados continúen recobrando la salud y egresen muchos más por mejoría que por defunción, pues entonces estos números no crezcan tanto como en su momento crecieron los casos. Menos 37% sería el diferencial general, es decir, entre la semana 28, que es la que más defunciones tuvo en un momento o hasta el momento de la epidemia en México, y la semana 48, que es la última que tenemos graficada. Veamos ahora la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. Tenemos primero las camas generales. 8 entidades federativas tienen al menos 50% o más de ocupación. Las podemos ver desde el estado de Baja California, que inicia con un 51%, y hasta la Ciudad de México, que tiene un 75%. Ya decíamos que para el caso del corte del día de hoy, sería esta la única entidad que está rebasando este 70% de nivel de seguridad, que además le ha llevado en las últimas semanas a incrementar sus trabajos de reconversión y expansión hospitalaria, lo cual le ha permitido mantener para el corte del día de hoy, por ejemplo, un 25% de disponibilidad en este tipo de camas generales, IRA generales, que se utilizan precisamente para los pacientes que empiezan a presentar signos de alarma o empiezan a tener gravedad en relación a su evolución de COVID-19. En la siguiente diapositiva podemos ver aquellas camas con ventilador, que son para los pacientes más graves, aquellos que requieren de esta atención especializada para poder en su momento mantener el intercambio de oxígeno, que es fundamental para que todos los órganos del cuerpo funcionen. Y en este caso, bueno, tenemos 4 entidades que en su momento estarían superando este 50%, pero ninguna de ellas supera el 70%, digamos, de seguridad o nivel de seguridad. Inclusive la Ciudad de México, que es la que tendría la mayor ocupación, todavía conserva un 34% de disponibilidad de este tipo de camas y continúa trabajando en reconversión para poder siempre tener camas disponibles.